Marcos 2, del 1 al 2. ¿Ok? Unos días después Jesús regresó a Capernaum y se escuchó el rumor de que estaba en casa. Se reunió tanta gente que no quedaba espacio ni en la puerta cuando Jesús estaba enseñando. Dígame, Jesús, repite conmigo, Jesús enseñaba la palabra. ¿Okay? Esto no lo repita. Vinieron y trajeron a un paralítico cargado por 4 hombres. Pero como había tanta gente, no podían acercarlo a Jesús. Así que quitaron parte del techo, hicieron un hueco por donde bajaron la camilla con el enfermo. Verso 5 dice, cuando Jesús vio la fe que tenía, le dijo al paralítico, hijo, tus pecados son perdonados. Entre la multitud estaban sentados unos maestros de la ley que pensaban, ¿por qué se atreve este hombre a hablar así? Es una ofensa a Dios. El único que puede perdonar pecados es Dios. Jesús supo inmediatamente lo que estaban pensando y les dijo, ¿por qué están pensando así? Tal vez piensen que es más fácil que yo le diga a este paralítico, tus pecados quedan perdonados, porque eso no se puede comprobar. Pero si le digo, levántate, recoge tu camilla y anda, y así sucede, entonces quedará comprobado que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder para perdonar pecados. Así que Jesús le dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa. Verso 12, entonces el hombre se levantó y enseguida recogió su camilla y salió caminando frente a todos. Y todos estaban asombrados y alababan a Dios diciendo, nunca hemos visto algo así. ¿Nunca qué? Hemos visto algo así. ¿Sabe? Unos días después Jesús regresó a Capernaum y se escuchó el rumor de que Jesús estaba en la casa. No sabemos si es en su casa o en la casa, como dicen los historiadores, de Pedro y de Andrés, que seguramente se quedó a vivir por un tiempo mientras comenzaba a desarrollar totalmente su ministerio. ¿Sabe? Dice la palabra que mientras Jesús estaba ¿qué? Predicando la palabra. ¿Ok? ¿Qué hacía Jesús? Predicando las buenas nuevas. ¿Sabe? Dice en el Evangelio de Marcos, que es un evangelio que resalta la manera como la gente seguía a Jesús. Dice que había multitudes. Marcos se caracteriza por tratar de ilustrar esos detalles. Había gente en la puerta, había gente en la calle, había gente en el bulevar, había gente en el romboy, había gente en banca, había gente por todas partes. Escuchen bien. La casa estaba llena, ahí no había aire acondicionado, ¿sabes? Esos techos eran de barro, de paja. Te imaginas el calor que había. Te imaginas Jesús, manga larga, corbata, saco, o sea, y toda la gente, y él predicando. Dentro de la casa había un escenario. ¿Sabe? Porque dentro de la casa había hombres como los que te acabo de nombrar en Ezequiel. Estaban en el auditorio. La Biblia habla de que habían doctores de la ley, habían escribas, habían fariseos escuchando lo que Jesús estaba predicando. Pero no para alimentarse, porque ellos eran escribas, ellos eran los fariseos. Si tú sabes y tú estudias quiénes eran los fariseos, entenderás que parte de la palabra escrita, gracias a los fariseos, fue preservada. Desde los tiempos del imperio sirio, los fariseos, o una raíz de los fariseos, conformada por un grupo de hombres, trataron de preservar la legitimidad de la palabra. Y gracias a ellos, la palabra se conservó hasta los tiempos de Jesús. Pero ¿sabe? Fue tanto el conocimiento que adquirieron que su corazón se envaneció. Porque todo lo que sabían no lo practicaban y no lo aplicaban. Porque veían el evangelio de una manera diferente. Amén. Entonces no estaban ahí para alimentarse, estaban para cuestionar las enseñanzas de Jesús. ¿Sabe? Pero el escenario fuera de la casa era un escenario en donde había una necesidad grande. Había una persona
que para muchos era indiferente. Que si la Biblia no lo registra, era uno más. Pero había una necesidad. Y junto con esa persona habían 4 hombres de fe que no estaban pendientes de su propia necesidad, sino de la necesidad de otra persona. Porque vuelvo y te digo, hay muchas maneras de ver el Evangelio, pero hay una sola manera de aplicarlo. Amén. Y ahí es donde tú te tienes que cuidar. ¿Y cuál es el propósito de esta enseñanza? A que tú tengas el enfoque correcto y que te enfoques en la manera correcta de ver los caminos que Dios ha trazado para tu vida. Amén. Que entiendas que no es lo que el hombre diga, es lo que Dios dice que va a suceder y que va a pasar con tu vida. Amén. Así que yo quiero que tú puedas renovar la visión de la palabra en este año. Hay una diferencia entre ver las cosas y saber discernirlas. Amén. Y saber discernir lo que uno está viendo. ¿Sabe? Y lo que ellas nos quieren enseñar, y lo que Dios nos quiere decir, o la manera como el Señor quiere que tú asumas una posición. Hay una diferencia, escúchame bien, entre lo que tú ves y el trasfondo espiritual de lo que Dios quiere hacer en tu vida. ¿Ok? ¿Sabe? La palabra y nuestra vida está llena de personas y de escenarios, de escenarios y de personas que se quedan solo con lo que vieron y con la impresión inicial y superficial de la cosa. ¿Sabes? Mucha gente, tal vez te pasó a ti, que antes de conocerte te dio una impresión equivocada de ti. Mucha gente pudo decir, bueno, no, a mí me parece Carlos una persona diferente. O sea, yo cuando lo conocí me parecía esto, me parecía engreído, pero hoy que lo conozco me parece una persona totalmente diferente. Amén. Bueno, yo conocía a Milagros antes y me pareció una persona así como que ya se creía estratosfera del trato 7, pero hoy que la conozco me parece una excelente mujer. ¿Sabe? La primera impresión muchas veces no es la verdadera. Y mucha gente prejuzga o juzga de manera equivocada a la primera impresión. Amén. Y lo difícil que es, porque nadie lo hace, de recoger las palabras después, de recoger los comentarios, de recoger sus opiniones. Casi nadie coge la pala o coge su lengua, ¿sí me entiendes?, para recoger lo que un día expresó de otras personas. ¿Sabes? Pero nuestra vida puede estar rodeada de ese escenario o de personas que se han acostumbrado a hacer eso y a sacar conclusiones, escúchame bien, anticipadas y equivocadas de nosotros mismos o acerca de la fe y la manera como yo la estoy llevando. ¿Alguien me dice amén? Amén. En ocasiones la dirección de Dios no va a ser entendida por todos. Amén. ¿Por qué? Porque Dios tiene un proceso con cada uno de nosotros. ¿Sabe? Y yo no puedo entrar a juzgar por qué tú estás pasando lo que estás pasando. Yo no puedo entrar a cuestionar si estás enfrentando una enfermedad o una situación económica. Y no puedo decir que es porque tienes un pecado oculto o porque estás cometiendo algo que a Dios no le agrada o porque sencillamente estás recogiendo lo que estás sembrando. ¿Sabes? Porque pueden haber innumerables de situaciones que rodean tu escenario de vida. ¿Sabes? Y no nos queda nada bien a ninguno de nosotros, como hijos de la fe, entrar a dar una palabra o a tratar de profetizar para tratar de direccionar la vida de una persona. El tratar de decir, es que Dios me mandó a decir que tienes que corregir. Dios me mandó a decirte que si tú te casas con esta persona, ¿sabes qué estoy haciendo? Estoy colocándole yeso al diseño que Dios quiere hacer o provocar en la vida de él o de aquel. Estoy utilizando el nombre de Dios a través de palabras religiosas, pero en un contexto de mentira, para tratar de provocar no la voluntad de Dios, sino darle la dirección que yo creo que esta persona debe tomar. ¿Alguien me dice amén? ¿Sabe? Lo que en Ezequiel eran los falsos profetas
en el Evangelio de Marcos eran los publicanos, eran los fariseos y eran los escribas que estaban sentados en medio de esa casa. ¿Ok? Y que tienen una representación tal vez que tú puedes visualizar en tu propia vida. Personas que están en el contexto laboral. ¿Sabes qué? Aunque no son hombres de Dios, se creen profetas para anunciarte acerca de las cosas que están aconteciendo y acerca del por qué te están pasando. Pero si lo trasladamos en el contexto de nosotros, de la fe, también te vas a encontrar con mucha gente que sueña demasiado, que visualiza demasiado. Pero el tema no es, escúchame bien, no es cómo esa gente te impresiona o hace estremecer tu corazón con cada una de sus palabras. El tema es cómo realmente Dios quiere direccionar tu vida. Amén. En ocasiones la dirección de Dios no va a ser entendida por todos. ¿Sabe? La gente que caminó con Moisés en el desierto, ¿qué pasaba con ellos? ¿Sabe? Dios colocó algo especial en el corazón de Moisés. Porque es que Dios no trabaja de acuerdo a la gente que te rodea. Dios trabaja de acuerdo con lo que va a ser el día de mañana en tu vida. Y Dios colocó mansedumbre en el corazón de Moisés. Y Dios le dijo, vas a ser un hombre más manso, el más manso sobre la tierra. O sea, cuando a ti te saquen los ojos, tú vas a decir, sácame el otro. Cuando a ti te metan el dedo en la llaga, tú vas a decir, méteme toda la mano. ¿Sabes? Pero la gente que rodeaba a Moisés no entendía eso. Y si tú estudias toda la trayectoria de su liderazgo, te das cuenta que hubo gente que se levantó en contra de él. La tribu encargada de gobernar los asuntos de la fe dentro de ese pueblo se levantó en contra de él. Te puedes imaginar, la gente de fe de todas las tribus se levantó en contra de él. Ni siquiera eran los más espirituales. Su familia, ¿por qué Dios le tiene que hablar cara a cara a él y a mí no? ¿Sabe por qué? Porque lo veían de una manera diferente. Dios lo veía como un hombre manso y ellos lo veían como un bobo, como un menso, que podían pasar por encima de él, y cuando lo querían apedrear, lo querían amenazar para que cambiara sus decisiones. Escúcheme, porque la gente está acostumbrada a ver de la manera que quiere ver las cosas. Por eso no se te extrañe que mientras más humilde o mientras más manso y mientras más respetuoso tú quieras ser, la gente quiera pasar por encima de ti. Porque no te están viendo según lo que Dios está haciendo en tu vida. Te están viendo de la manera que ellos te quieren ver, de la manera como se quieren aprovechar de ti. Aún en el contexto de la fe, te puedes encontrar con ese tipo de personas. ¿Sabes? Camino a la tierra prometida, Dios le dio una orden a Moisés y le dijo, escoge 12 príncipes de la tribu de Israel. Príncipes no eran cualquiera, no eran los que ordeñaban las vacas, no eran los que recogían el maná, no eran los que hervían el agua, no eran los que hacían los sándwiches, no eran nada. Los príncipes eran los príncipes. Y si eran príncipes, eran porque en el contexto de la fe tenían una sabiduría y un conocimiento mayor que el resto de la tribu o de los miembros de su tribu. Entonces escogieron a los 12. Vayan a inspeccionar la tierra porque eran los más confiables, porque tenían la opinión más correcta, porque eran los más equilibrados, los más valientes. ¿Sabes qué pasó? 10 de los 12 vieron de una manera diferente la tierra. Y solamente 2 la vieron de la manera que Dios le había dicho que era. ¿Sabes por qué? Porque no todo el mundo va a ver las cosas de la manera como tú ves. O no las va a ver de la manera que Dios las ve. Y pueden ser espirituales y pueden tener una Biblia de Thompson, pueden tener, no 66 libros, pueden tener 80 libros de la Biblia. Pero se pueden equivocar en la manera de ver tu proceso y de ver tu fe. Esto me enseña que no siempre la mayoría
en la manera como ven las cosas, tiene la razón. Porque mucha gente al momento de juzgarte puede decir, pero es que todo el mundo piensa de él de esta manera, que él tiene que ser así. No, porque la tierra no era como decían los 10, la tierra era como decían los 2. En este camino no la mayoría siempre va a tener la razón. Si 10 te dicen, a mí no me gusta el pastor por esto, y hay uno que te dice, no, a mí sí me gusta, la gente tiende a creerle a los 10. Pero yo te estoy comprobando bíblicamente que no todo, cuando es mayoría, tiene la razón. La tierra era buena en gran manera. ¿Y qué hizo Dios? Aquellas tribus que hablaron mal de la tierra no entraron a la prometida. Y solamente aquellos de su generación, menores de 18, pudieron pisar la prometida. Ojo con la manera como ven las cosas, porque te puedes perder lo mejor de Dios en tu vida. No trates de juzgar las cosas y de tratar de desestimar lo que Dios está haciendo en la vida de otra persona. ¿Sabes? Pero si hablamos de Jesús, ni se diga. A Jesús, ¿cómo lo veía? Como el hijo del carpintero, como el ayudante de carpintería. ¿Cómo lo veía? Como un falso profeta, como uno que vino a alterar el orden en Roma, a crear un problema en medio político, religioso y social, en medio de esos tiempos. Así veían a Jesús, amén, de una manera equivocada. Pero Jesús le preguntó un día a sus discípulos, a los apóstoles, ¿quiénes creen ustedes que son? No me interesa lo que piensa la gente, me interesa lo que piensan ustedes. ¿Amén? ¿Qué le dijeron? Señor orador, usted está alzando la mano, ¿qué le dijeron? ¿Quién dice ustedes que soy yo? El Cristo. ¿Quién le respondió? Ese Pedro. ¿Ven? Escúcheme algo. A mí no me interesa lo que ustedes le digan de la iglesia ni de nosotros como pastores. A mí me interesa lo que ustedes piensen de nosotros. ¿Ven? A usted no le tiene que interesar lo que el resto de la humanidad piense de usted. Si usted ha decidido levantar su vida de la mano del Señor, hágalo. Sin importar lo que la gente diga, sin importar lo que la gente piense. Mucha gente no va a estimar tu proceso y tal vez no te va a apoyar porque lo ven de manera equivocada, porque no entienden cómo una persona que ha caído, que se ha golpeado, que ha fracasado, que se ha enlodado, que se ha ensuciado, tal vez como algunos de nosotros lo hemos podido hacer, puede llegar a pensar que Dios tiene perdón y misericordia para ti, que Dios tiene nuevas oportunidades para ti. Pues están viendo el evangelio equivocado. Amén. ¿Alguien le dice amén a eso? ¿Sabes? Y yo quiero que tú comiences, porque si esa ha sido tu visión, tienes que comenzar a renovar tu visión. ¿Ok? Porque en este camino no se trata de juzgar a la gente, se trata de levantarla. Jesús llegó a una aldea, escúcheme bien, y no aceptaron el mensaje de la palabra. Creo que fue a Nazaret. Y dice, no hizo allí muchos milagros, porque no honraron al hombre de Dios, al profeta de Dios. Escúchame, y no ocurrieron muchos milagros, ¿sabes? Sus discípulos le dijeron, Señor, pero ¿por qué tú no quemas este lugar? Y con todo el lugar, a todos los que habitan en ese lugar. ¿Sabes? Jesús le dijo, yo no he venido a condenar el mundo, yo he venido a salvar al mundo. Entonces nosotros no estamos aquí con el papel de condenar a la gente, con el papel de juzgar a la gente. Oye, nuestro enemigo es el diablo. Nuestro enemigo no es el pueblo, no es la gente. Jesús vino a redimir a la humanidad, a perdonar, a salvar de la condenación a la gente. Nosotros no podemos estar pisándonos nosotros si hemos crecido, si somos parte del cuerpo de Cristo. Vamos a tener diferencias. Hago el paréntesis. Tal vez tú no me vas a entender en algunas cosas. Tal vez yo no te voy a entender en algunas cosas que tú quieres.
Pero eso no significa que yo esté viendo el Evangelio de una manera diferente y que tú lo estés viendo y que me tengas que ver de una manera diferente. Jesús tuvo diferencias con sus discípulos. Pedro tuvo diferencias con Pablo. ¿Sabes? Muchos tuvieron diferencias en la palabra. ¿Y qué hizo Jesús? Ves que arregla tus diferencias, pero arréglalas, escúchame bien. Siempre trata de arreglar las cosas. Nosotros no tenemos que empeorar, escúchame bien, lo que ya el diablo ha dañado. Nosotros tenemos que restaurar. Somos reparadores de bolsillos, amén. Escúchame, nosotros Dios nos ha escogido para restaurar, para edificar. Pero en ocasiones la gente no entiende los propósitos de Dios. Amén. ¿Sabes? Y en el contexto de lo que estaba sucediendo en Capernaum, hay un contexto que viene después de lo sucedido y un contexto que viene antes de lo que sucedió. ¿Sabes? Y antes encuentras tú el llamado de Pedro y de Andrés, cuando Jesús se acercó a la orilla del lago Genesaret, donde recuerdas que aquella noche Pedro no había podido pescar absolutamente nada. Y dice la historia que ya estaba lavando las redes. Ya se iba sin un solo bolívar para su casa, sin un solo centavo. No estoy diciendo que Pedro sea venezolano ni nada de eso, pero ¿sabe qué? No había hecho absolutamente nada. Estaba triste, limpiando la barquita, limpiando las redes, recogiendo todo. ¿Sabe? En ese momento el maestro llega y se acerca a él y le da una enseñanza y le dice: ¿sabes qué, hijo? En el mismo lugar de tu fracaso yo te puedo bendecir. Así que limpia las redes y nuevamente toma tu barca y ves y haz lo que hiciste. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? Ahora yo voy a ir contigo. Amén. ¿Sabe? Y en ese contexto Jesús se ganó el corazón de Pedro. Primero le predicó y después le mostró su poder. Amén. ¿Sabe qué es lo que pasa con nosotros? Porque vemos el Evangelio de manera equivocada. Porque primero queremos que Dios nos muestre su poder y después queremos convertirnos a Él. Pedro le dijo: di la palabra. Y la palabra provocó que el milagro ocurriera ese día. ¿Sabe? Pero en todo este contexto yo veo la misericordia y el amor de Dios. ¿Sabe? Porque a veces estamos en la orilla equivocada, con el corazón destrozado, porque lo hemos destrozado nosotros mismos o porque lo han destrozado otras personas, porque no nos ha ido absolutamente bien. ¿Sabes? Tipifica la situación de Pedro, pero acomoda a tu propia vida y a tu propia necesidad y a tu propio fracaso y a la propia miseria que te ha tocado enfrentar. Un día Jesús llegó a esa orilla y te mostró su amor y tu misericordia. Y nunca te juzgó. Y nunca te dijo: ¿por qué tus redes están vacías? Porque si yo te he hecho y tú eres creación mía, las cosas no te han salido. No, Jesús sencillamente te tomó de la mano, te levantó y tú lo aceptaste en tu corazón. Y tu vida es lo que es hoy porque Él no te juzgó. Amén. Porque te vio de una manera diferente a la que todo el mundo te ve. Amén. Escúcheme bien. ¿Sabe? Pero en el escenario donde estaba Jesús, no todo el mundo era como Pedro o como Andrés o como aquellos que vieron ese acontecimiento cuando regresaron con las barcas llenas. En el escenario donde estaba Jesús, escúchame bien, en el contexto, ¿sabe? Tanto en el contexto de la casa como en el contexto posterior, ¿sabe? Hasta el capítulo 3, la autoridad de Jesús fue cuestionada. Porque hubo hombres que en aquel tiempo gobernaban lo político y lo religioso. Y Jesús vino no a quitarla, no a abrogar la ley, no a dejar de cumplirla, sino a enseñar de la gracia de Él. Amén. Porque usted tiene que entender, Jesús llegó a la tierra bajo el gobierno y la dispensación de la ley, pero Él vino a operar bajo el espíritu de la gracia. Y eso no comulgaba con los religiosos de la época.
legalistas y tan religiosos que si no se hacía como ellos decían, no era de parte de Dios. Por eso lo cuestionaron y dijeron: ¿quién se cree este para perdonar pecados? Amén. Porque Jesús era el que sanaba el día de reposo. Jesús era quien hacía las cosas de la manera diferente a como ellos, los religiosos, estaban acostumbrados a verla. ¿Sabe cuál era el problema de los legalistas, de los sectarios y de los que ven de manera diferente la fe? Es que ellos tienen su propia manera de ver y de llevar su evangelio. Su evangelio, no el evangelio del reino. ¿Sabe? Cuando hablo de su evangelio es porque se mueven en un contexto religioso. Es porque sus adjetivos tienen que ver con la fe. Es porque sus proyecciones tienen que ver y vinculan de alguna manera a Dios. Pero cuando tienen que demostrar ese evangelio, no lo aplican de la manera correcta. Amén. Y eran los fariseos que oraban como oraban los seguidores de Jesús, que diezmaban como diezmaban los seguidores de Jesús, que ayunaban como ayunaban, como lo hacían los seguidores de Jesús, que tal vez compartían una que otra cosa para ayudar al pobre, como lo hacía Jesús. Escúcheme bien. Pero a la hora de mostrar el amor y la misericordia, ¿qué pasaba? Se veía la diferencia. ¿Sabe? Porque escogían con quién hacerlo. Escogían la manera de hacerlo. Por eso Jesús, cuando estaba levantando la ofrenda, pudo decir: los fariseos dan de lo que les sobra, pero esta mujer da todo lo que tenía. Hablando de la viuda que dio 2 dracmas. ¿Saben? En el contexto específico de la casa, nos muestra que Jesús estaba en Capernaum. ¿Sabe? Jesús inició su ministerio en Capernaum, cuando estaba aquí predicando en una sinagoga. Ese día libertó a un endemoniado que daba gritos, y llegó Jesús y ordenó que el demonio saliera. Y el demonio salió y el hombre fue libre. ¿Sabe? Tal vez Jesús se dirigió a Galilea, pero nuevamente retornó a Capernaum. Y dice que estaba en su casa. Como lo dije anteriormente, se presume que es la casa de Pedro y de Andrés. No porque Jesús no tuviera la oportunidad de tener casa propia, sino porque generalmente sus viajes misioneros no le iban a llevar a tener una casa donde él nunca iba a estar. Entonces la historia muestra que presume que era la casa de Pedro y que era la casa de Andrés. ¿Sabe? Pero en esa casa se estaba predicando la palabra. Había un grupo de oración. Entonces la gente, al escuchar que Jesús estaba, porque ya sabían, ya en la sinagoga había demostrado su poder. Ya hacía mucho tiempo él había estado predicando desde niño. Y sabe, la gente, al escuchar de Jesús, se agolpó en la casa. Aquí hay una enseñanza tremenda, escúcheme bien. ¿Sabe? Estamos en los tiempos donde la gente, Jesús, si estuviera en este tiempo, tuviera que perseguir a la gente para que viniera a la iglesia. Alguien me dijo amén por ahí. Nos susurró. ¿Tú te imaginas a Jesús con un grupo de WhatsApp? Pedro, te estoy esperando y no has llegado. Judas, ¿sabes qué? Me hacen falta 100,000 en las ofrendas. Porque dice que Judas se robaba las ofrendas. Tomás, ¿dónde estás? Señor, es que estoy dudando de ti. O sea, no sé realmente si sí, si no, si sí. ¿Te puedes imaginar a Jesús whatsappeando a la iglesia y mandándole mensajes de motivación? Y Jesús diciendo: ¿cuántos dicen amén? Levante su mano. Si yo te hablara con un adjetivo como Jesús le habló a sus apóstoles, no vendrías más a la iglesia. Gloria a Dios, amén. Pero la gente se agolpaba. Ya. Yo espero que este año la gente se agolpe en este lugar. Amén. Que la gente entienda, escúchame bien, que Jesús no lo tiene que buscar a ti. Tú tienes que buscar al Señor. Amén. ¿Sabes? Y no tienes que ver cosas extraordinarias, porque lo que estaba haciendo Jesús era predicar la palabra. Dice literalmente, les enseñaba. Pero ¿sabe algo?
Al ver que el endemoniado fue libre en la sinagoga, mucha gente venía por los milagros del Señor. Había más gente por los peces y los panes en ese lugar que por la enseñanza que él estaba dando. Y estaban esperando a que Jesús llegara a la etapa de la oración final por los milagros. ¿Saben? Y la gente se agolpaba, porque la gente cuando tiene una demanda busca al Señor de alguna manera. Y esa es la idea. La idea no es que tú tengas que vivir una necesidad extrema para comenzar a buscar a Dios, sino que la sola palabra te atraiga a buscar a Dios. ¿Sabes? Que la sola presencia te atraiga a acercarte a Dios. ¿Saben? Ese era el contexto. Dentro de esa casa había unos religiosos fariseos, endemoniados también, que conocían la Biblia, pero estaban para criticar al Señor en ese lugar, porque lo cuestionaron. Pero afuera había una revolución tremenda. En ese tiempo no había hambre, no había nada. Habían 4 hombres que venían sin sandalias y sin nada, escúcheme bien, cargando a un paralítico. Una persona que estaba lisiada. No se dice nada del paralítico, no se dice, silla de ruedas no traía, porque lo cargaban en los hombros, escúcheme bien. Y tú no sabes si el paralítico estaba pasado de peso. Tú no sabes si el paralítico era largo. Tú no sabes si el paralítico, estaba lleno de líquido, porque una persona que no se puede, creo yo, aquí hay una enfermera, la persona que no puede caminar se llena de líquido y su cuerpo pesa más. Y muchas veces no se puede, mi mamá es una persona que está lisiada en este momento y no puede caminar. Y yo no la puedo cargar porque pesa demasiado y está delgada. Te puedes imaginar la agonía de un hombre que había escuchado que Jesús estaba en Capernaum. La agonía de un hombre que quería ser sano. La Biblia no habla si era creyente o no era creyente. La Biblia no registra si iba a una iglesia o era un impío, era un mundano, un incircunciso. Nada, no dice nada. Sencillamente que ese hombre necesitaba un milagro ese día. Pero lo que más me estremece, y es el punto que me voy a enfocar para comenzar a predicarte apenas ahora, es en los 4 hombres que ayudaron a llevar a este paralítico. ¿Sabe? Porque se predica del paralítico, se habla de Jesús, incluso algunos predican de los opresores, hablando de los publicanos y de los fariseos que estaban en esa casa. Pero a veces no se habla de los 4 hombres. Amén. 4 hombres que estuvieron dispuestos y disponibles para ayudar a alguien a alcanzar un milagro. 4 hombres que vieron de manera diferente, escúchame bien, la necesidad de esa persona. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. ¿Sabe? Este hombre estaba lisiado. Repita conmigo, lisiado. Repítale a la persona que está atrás, lisiado. ¿A cuántos le ha dado calambre aquí? Así de noche, que tú te levantes, que te coge el calambre, que todos hemos tenido ese sueño. El sueño que tú vas y vas a pisar un escalón y te vas en un vacío y te levantas así. O el calambre a medianoche que te sorprende y tú estás así, ¿qué te pasa? Y tú estás así como que, y te doblas hasta que la pierna se te logra estirar y te queda el dolor. Y te sientes mal, ¿cierto? Te sientes como imposibilitado. ¿A cuántos les ha dado lumbago? Yo tengo aquí el nervio ese, ¿cómo se llama? Un día mi esposa salió, no había nadie en la casa y se me ocurrió planchar en la cama. El celular lo había dejado por otro lado. Y cuando voy a planchar, duré como media hora planchando una camisa. A mí me gusta que quede las rayitas. Cuando me voy a doblar para voltearla no podía. Tiré la plancha y me tiré yo en la cama doblado porque no podía enderezarme. ¿Sabes qué pasó? Que tuve un problema del alma. ¿Sí me entiendes? Y me quedé torcido en posición fetal en la cama hasta que se me pasó el dolor y me pude levantar. Uno se siente lisiado, imposibilitado. Ahora te puedes imaginar una persona parapléjica que no le funcionaba absolutamente nada
tal vez tenía de nacimiento esa enfermedad y tal vez luchaba con eso toda su vida, de algún día querer ser una persona normal. ¿Sabes? Cuando uno lucha con imposibilidades, cuando uno lucha con cosas que tú ves que no avanzas, que no das pasos, que estás como estancado en la misma cosa, tú sientes de alguna manera simbólica que tienes una especie de estancamiento, de parálisis en tu vida, cuando tus sueños no avanzan, cuando tus sueños están ahí, pero no puedes lograr hacer o provocar cómo concretarlos o cómo llevarlos a la realidad. Hay un tipo de parálisis, o sea, ¿sabes? Y cuando nada te sale, porque él era como cuadrapléjico, una persona que no podía moverse, o sea, tú te sientes imposibilitado, porque intentas hacer una cosa, intentas producir de esta manera, intentas un negocio, pero nada te funciona, ¿sabes? Y era el caso de este paralítico, nada le funcionaba, o sea, humanamente, y lo único que tenía sano era su cabeza, sus pensamientos y su manera tal vez de racionalizar las cosas, porque todo su cuerpo estaba dañado. Escúchame, estaba atado, estaba cautivo por una parálisis. Pero este hombre tenía una capacidad, escúchame bien, que la parálisis no se lo podía impedir. Y era de en ese momento elegir el querer estar en la misma condición o el querer buscar un milagro, e ir con su milagro donde estaba el Señor. Amén. Escúcheme bien. ¿Sabes por qué? A pesar de que no todas las cosas te salgan como tú quieras, o a pesar de que nada te salga o nada te haya salido en todo este tiempo, escúchame bien, y tú te sientes viciado, te sientes estancado, escúchame, hay algo que tú puedes decidir siempre y es buscar al Señor. Amén. Hay algo que el diablo no te va a poder robar y no te va a poder quitar. Amén. Hay algo que en donde tu parálisis no va a poder tomar una decisión por ti, y es de seguir buscando y seguir perseverando en lo que el Señor te llamó a alcanzar. Amén. ¿Sabe cuánto tiempo duró este hombre en esa condición? No sabemos, pero creo que fue mucho tiempo, porque la Biblia no habla de un niño, la Biblia habla de un hombre. Por lo tanto, creo que fueron muchos los tiempos y los años que este hombre pasó en esta condición. La pregunta es: ¿por qué otras personas? Si Jesús ya había estado en Capernaum una vez, ¿por qué no lo llevaron a la sinagoga? ¿Por qué gente no fue a Galilea? Tal vez cuando Jesús se movió en la primera instancia de su ministerio de Capernaum a Galilea, no lo llevaron. Porque no todo el mundo, escúchame bien, ve las cosas de la manera como lo vieron estos 4 hombres. No todo el mundo estuvo dispuesto a tenderte la mano en tiempos pasados. No todo el mundo, escúchame bien, vio tu proceso, vio tus caídas, vio tus errores de la manera como aquel que un día te trajo a la iglesia lo vio. Amén. No mucha gente creyó en nosotros antes de conocer a Cristo, porque nos veían de una manera equivocada. Amén. Pero Dios siempre te va a rodear de personas, tal vez no sean muchos, porque el 4 no me habla de una gran multitud, pero ellos sí pudieron ver de manera diferente la necesidad de este hombre. Amén. ¿Sabes? Y eso es lo que nosotros estamos llamados a hacer, y eso es lo que quiero dejarte en tu corazón, que comiences a ver a la gente caída, a la gente que se ha equivocado, a la gente que no ha podido, a la gente que ha pecado, a la gente que le ha fallado a Dios, a la gente de alguna manera, escúchame bien, que estuvo algún día pero se apartó, lo comiences a ver de manera diferente. No veas como tú lo quieres ver. Tal vez te ha causado dolor, tal vez te ha decepcionado, pero entiende algo: ese fue lavado con la misma sangre que tú fuiste lavado, y así como tú recibiste una oportunidad, esa persona también la merece. Los 4 me hablan de personas que ven diferente, y es el llamado para este tiempo,
para esta década. Tenemos que comenzar a ver diferente al Señor y su evangelio. Dios no nos ha llamado a condenar a nadie, y mucho menos a juzgar los procesos de la gente. Al que tú puedas levantar y al que puedas colocar sobre tus hombros, hazlo. Porque seguramente tú eres uno de... ¿Sabes? Estos 4 hombres no aparecen en Hebreos 11. Y merecieron tener un capítulo tal vez. Porque Jesús no habló de la fe del paralítico, Jesús habló de la fe que ellos tenían. Y el asunto en Hebreos 11 es por fe, pero no aparece. Y tal vez nadie te reconozca lo que tú hagas por alguien, pero el Señor lo va a ver. El Señor lo va a ver. Por eso es que todo el mundo habla del paralítico, pero yo quería hablar de los 4. Porque los 4 nos representan a cada uno de nosotros. Amén. Y tal vez hay alguien en una camilla lisiado. ¿Sabe por qué la vida le ha dado tan duro? Porque ha sufrido decepciones, fracasos. Porque lo han traicionado. Porque está tirado y no tiene nadie que lo levante. Y tú puedes ser una de esas personas. Puedes ser uno de los 4 que levante el extremo, una parte de la vida de esa persona, y tus palabras y tu consejo y tu tiempo le ayuden a tomar el rumbo que el Señor quiere que esa persona tome. Los 4 dieron vida donde había estancamiento, donde había muerte. ¿Sabes? Yo te hago una pregunta. Muchos de nosotros estuvimos estancados. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. ¿Cuántos de nosotros estuvimos estancados? Muchos. En muchas áreas. Y no voy a hacer un inventario de esas cosas, pero tú y yo sabemos, tanto en lo material como en lo espiritual, no somos las personas que hoy somos. ¿Sabes por qué? Porque esa cautividad se acabó el día que tú conociste al Señor. Y aunque no somos perfectos y aunque no hemos llegado tal vez a la estatura de Cristo, no somos lo que somos antes. Hemos cambiado y Dios ha hecho que en nuestra vida dé pasos que antes no dábamos. Amén. Que alcancemos fronteras donde antes jamás nos imaginamos llegar. Muchos de nosotros estuvimos estancados en algún momento, lisiados y paralizados por las circunstancias y por los temores. Y tal vez muchos aún lo puedan estar. Muchos somos espectadores a veces del estancamiento de otras personas o de la parálisis de otras personas. ¿Sabes? Pero llegó el tiempo en que tú dejes de ser un espectador y hagas parte de aquellos que levantan al que se cayó. ¿Alguien me dice amén? Que hagas parte de aquellos que son capaces de ayudar al necesitado. Amén. Que hagas parte de ese equipo, aunque haya una cantidad de espectadores. Tú, óyeme, trata de ser diferente a los demás. La historia muestra una realidad, y es que la gente pelea por lo suyo y muy pocos ayudan a otros a librar sus verdaderas batallas. Amén. ¿Sabes? Yo una vez dije, hablando de las batallas, hay batallas en donde uno no se tiene que meter, porque tú no las puedes librar por las otras personas. Pero hay batallas que tú sí puedes ayudar a librar a otras personas. Porque el paralítico no tenía la fe que sí tenían los 4. Pero sí se puso de acuerdo para que lo llevase donde estaba Jesús. Y hay gente que tal vez no tiene la fe para venir a la iglesia, porque está decepcionado, porque algo le pasó, porque se encontró con uno de esos de los de Ezequiel y le dijo algo y lo decepcionó y dañó su corazón y empezó sus sueños, escúchame bien, con falsas visiones, y le dañó su corazón con respecto a la iglesia y respecto a alguna parte del cuerpo de Cristo. Pero tú puedes ser un reparador para esa vida. Y tú le puedes demostrar cómo es el verdadero evangelio de Cristo. Y tú le puedes
decir que estoy dispuesto a ayudarte y a levantarte. Y tal vez esa persona no tenga la fe, al igual que el paralítico. Su fe no funciona porque está lisiado. Su perseverancia se acabó porque la dañaron, porque atrofiaron los músculos de la fe. Y esta persona no puede dar paso por sí misma. Y necesita de uno de los cuatro para que lo levante. Amén. Amén. Y si tú eres una persona que eres capaz de ver vida donde hay muerte, pues siéntete como escogido para ayudar a ese otro a ser levantado. Amén. Pero no sigas viendo muerte donde Jesús dice que hay vida. Los cuatro rompieron el sistema de la ley para llevarlo a Jesús, o sea, al sistema de la gracia. ¿Amén? ¿Cuántos recuerdan lo que dije? Jesús vino a operar bajo el sistema de la ley. ¿Saben? No conocemos la condición del hombre, si era rico, si era pobre. No conocemos si era cristiano, si era adventista, si era testigo de Jehová, si era gnóstico, si era brujo, si era satánico. No conocemos nada de esa persona. ¿Alguien me dice amén? Amén. Y los cuatro no se preocuparon por eso. Y Jesús mucho menos. ¿Alguien me dice amén? Amén. Ellos lo levantaron. ¿Alguien me dice amén a eso? Amén. Quiero que me digas amén a eso. Amén. Porque ahí es donde se ve tu verdadera fe. No se conoce la condición. ¿O se conoce? No se conoce la condición. ¿Sabes? Jesús vino a operar en la dispensación de la ley, pero actuó con el espíritu de la gracia. Ellos rompieron un esquema que habían acostumbrado, religioso, escúchame bien, humano, individualista, en la manera de ver el evangelio de Jesús. Y Jesús vino a quebrar eso. Pero la Biblia no muestra que los cuatro eran seguidores de Jesús. La Biblia no muestra que ellos eran de la gracia. La Biblia no muestra nada. Sencillamente en ellos estaba, escúchame bien, el amor de Dios y la misericordia de Dios para levantar al caído. Amén. Amén. ¿Sabe? Y nos vamos a encontrar, mira para tu lado, con personas que aún están operando bajo el sistema de la ley, bajo el legalismo. Personas que todavía van a cuestionar alguna manera de vestir, alguna manera de maquillarte, alguna manera de hacer las cosas, alguna manera de cantar, alguna manera de qué tipo de canciones entonar, alguna manera de predicar, algunos adjetivos que tú dices. O sea, el legalismo de hoy es peor que el de antes. ¿Sabe? Cuando la gracia permitió manifestar el amor de Dios, el legalismo no permite manifestar el amor de Dios. El legalismo manifiesta reglas, manifiesta cosas que tú no puedes cumplir. El legalismo juzga, el legalismo señala, el legalismo condena. Cuando la gracia que manifestó Jesús vino a cambiar, escúchame bien, aquellas cosas que el hombre nunca pudo cumplir. Eso vino a ser la gracia. Cuando tú no te podías levantar por ti mismo, cuando no podías redimir tus faltas y tus pecados, el amor de Dios vino a cubrir multitud de faltas. El legalismo siempre te va a llevar a ver lo malo de todo, a creer que ellos son los únicos que conocen la palabra y que tienen la verdad acerca de la misma. Te van a hablar de un Jesús y de un Padre que si tú te equivocas te condena de por vida. ¿Alguien me dice amén? Y te niegan la oportunidad al pecador de levantarse. Son personas que dividen, escúcheme bien, porque ellos le comenzaron a comentar a la gente: ¿quién se cree este para perdonar pecado?
se cree el pastor. Él cree que es el único que Dios le muestra cosas. Él cree que es el único que puede profetizar. Él cree que ese es un espíritu fariseísta y religioso y legalista. ¿Alguien le dice amén? Hay gente que me está mirando maluco. Los 4 levantaron al paralítico. ¿Sabe por qué habla de los 4? ¿Sabe por qué? Lamentablemente, escúchame bien, es lo que yo quiero cambiar en esta casa. Hay mucha más gente que condena que la que restaura. Hay mucha más gente que señala, que está dispuesta a llevar la carga de otros. Hay mucha más gente que ve lo malo que lo bueno en medio de las dificultades. ¿Amén? Hay gente que ve más muerte que vida donde está el Señor. Hay gente que anuncia más cosas malas que cosas buenas. Y ese no es el evangelio que Jesús vino a traer. ¿Qué estaba haciendo Jesús en Capernaum? Enseñando las buenas nuevas. Jesús vino a traer buenas noticias a la gente. ¿Tú crees que donde haya malas noticias la gente se va a volcar? La gente negativa nunca la sigue nadie. La gente negativa es seguida por gente negativa. Y la gente que la sigue es negativa. Los 4 levantaron al paralítico. Los 4 lo hicieron en un instante. ¿Saben por qué? Porque lo que no hicieron otros en muchos años, ellos lo hicieron en un instante. Lo que el legalismo no provocó en años, la gracia sí lo iba a provocar. Amén. ¿Sabes? Cuando tú eres lleno de la gracia del Señor, el perdón que no pudiste otorgar durante mucho tiempo, lo vas a hacer. Porque el amor de Dios te va a llevar a perdonar. O sea, no dependes de una orden, dependes de que estás enamorado de Dios, y por cuanto amas a Dios, tú vas a sentir que la otra persona también tiene al Señor y el perdón va a llegar. Amén. Los 4 levantaron al paralítico. ¿Qué es levantar? O sea, si nosotros estamos bien, yo no te estoy levantando. Pero si yo estoy bien y tú estás mal, mi deber es levantarte. ¿Okay? Como hijo de Dios. ¿Sabe? Pablo dice en Tito que el más fuerte en la fe debe soportar al más débil. Y si tú eres el más fuerte de tu casa, de tu familia, tú tienes que levantar al resto. ¿Okay? Si tú eres el más fuerte dentro del servicio y del liderazgo que estás teniendo, debes levantar al más débil. Es tu deber, no es una opción, es tu deber, eso es levantar. ¿Sabes? Porque ninguno está exonerado de que en algún momento vamos a caer o nos vamos a debilitar. Y nuestro deber, escúchame bien, es levantar a aquel que ha fallado, aquel que ha caído, aquel que no se pudo sostener, aquel que está pasando tiempos difíciles. Y no es una opción, porque Pablo no te pone a escoger, tú decides, no, levanta, sosténlo, soporta. Amén. De eso se trata el verdadero evangelio. Ese es el evangelio que el Señor me ha mandado a predicar para este año en esta iglesia. Un evangelio que restaure, que levante y que ayude a levantar nuestra vida. ¿Sabe qué? Me impresionó esto que el Señor me regaló. El paralítico estaba en la casa equivocada, pero llegó a la casa correcta. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Déjame decirte algo. Si tú estás sentado en este lugar, es porque llegaste a la casa correcta. Amén. No creas que alguien te levantó y te trajo por casualidad a este lugar. No creas que alguien
te invitó y llegaste por casualidad a este lugar. ¿Sabes? Dios escogió personas de manera natural. ¿Sabes? Pero mientras tú estabas postrado viviendo tu vida de una manera equivocada y tal vez enfrentando situaciones difíciles, Dios tomó tu lecho, escúchame bien, y te cargó y te trajo a este lugar. Amén. A una casa de gracia. Amén. A una casa correcta. Y tal vez los frutos que debieras haber dado antes significa que estabas en el lugar incorrecto, que estabas en la condición y en el escenario incorrecto. Pero llegó el tiempo en el cual tú te vas a levantar. Amén. ¿Sabes? Jesús le dijo, escúchame bien, toma tu lecho y anda. ¿Sabes? Lo que antes no podía hacer, este hombre lo pudo hacer ese día, porque llegó al lugar correcto. Así que yo quiero declarar y profetizar para este año, por cuanto estás en la casa correcta, las cosas que no se dieron y que nunca viste las vas a comenzar. Las cosas que no pudiste alcanzar, las vas a comenzar a alcanzar. ¿Amén? Alguien tiene que levantar su mano y comenzar a tomar esa palabra sobre su vida. Porque cuando estás en la casa correcta, una casa de gracia,